Mi nombre es Rojas Olivera, soy médico reumatólogo, hice medicina interna y auditoría también. Bueno, trabajo en el hospital, bueno, trabajo en un policlínico, la red de Barriati. El tema de reumatología que me han pedido que desarrolle en esta sesión, incluye dos grupos, ¿no? Lo que es artritis y sus variantes y lo que es vasculitis, ¿no? Bueno, de las vasculitis, ¿qué decir, no? Son enfermedades sistémicas generalmente que involucran la mayoría de la economía del cuerpo, ¿no? Están dentro del grupo que se denomina enfermedades difusas del tejido conectivo, antes llamadas colagenopatías. Ahora, bueno, las llaman así, ¿no? Enfermedades difusas del tejido conectivo, son enfermedades sistémicas que pueden afectar a cualquier parte de la economía, ¿no? Y algunas enfermedades, algunos tipos de vasculitis pueden llevar a muerte. Bueno, las vasculitis, cuando escuchaba este término en el pregrado y yo también pasé, como ustedes, por una academia de preparación hace ya 10 años. Uno escucha este término y como que dice, ¿no? ¿Qué es vasculitis? O viene la idea, viene a la mente la idea de que son lesiones en la piel, o no sé qué idea se les puede venir, pero a mí, bueno, yo pensaba que eran lesiones en la piel, tipo cabezas de alfiler. Después hablaban de otros tipos de vasculitis, Wegener, Chubbe-Strauss, de púrpura de Jenosch-Nolen, hablaban de varios tipos y yo no, bueno, al menos no sabía cómo clasificarlo, ¿no? Hay varios intentos, ¿no? Básicamente la vasculitis es una inflamación de los vasos, ¿no? Por eso es el nombre de vasculitis. Hay varios intentos de clasificar. El concepto es que es una enfermedad caracterizada por inflamación de los vasos sanguíneos, ¿no? Que afecta el endotelio vascular, y el cuadro clínico viene por isquemia distal y hemorragia de órganos territorios afectados, ¿no? Puede dar cuadros autolimitados a cuadros multiorgánicos fatales, ¿no? O sea, la idea acá es que en un vaso existe un compromiso inflamatorio y ese vaso como que hace un tipo de trombosis inflamatoria, ¿no? Por llamarlo así, y da síntomas a nivel distal, ¿no? Del vaso que afecta, ¿no? Eso es lo que produce el cuadro clínico, ¿no? En realidad es una inflamación que hace un trombo inflamatorio, entre comillas, y produce el cuadro clínico. Bueno, en la nomenclatura hay varios tipos de clasificar a las vasculitis, ¿no? Depende de qué órgano afecte, depende si afecta a todo el organismo, si afecta a alguna parte del organismo, qué parte del vaso afecta, si es todo el vaso o solo una capa, qué tamaño de arterias están involucradas, y o de acuerdo a qué tipo se puede englobar, ¿no? La vasculitis afecta a arterias, ¿ya? O sea, venas no, arterias sí, o sea, que es por donde llega la circulación a los órganos, por ejemplo, pulmón, corazón, riñón, sistema nervioso, periférico, central, ¿no? Bueno, las clasificaciones que existen, acá hay que tener unos minutos de atención nomás, ¿no? Hay una clasificación que lo clasifica como primario o secundario. Entonces, primaria será la que no se conoce una causa o no se asocia a otra causa. La secundaria, en la cual se asocia a otra causa, por ejemplo, fármacos, ¿no? Según el tamaño del vaso, esta es la clasificación más reconocida a nivel mundial. Se clasifican según si el vaso es pequeño, si es mediano, si es grande, ¿no? De acuerdo al tamaño del vaso. Esto es útil porque de acuerdo a esto va a haber un cuadro clínico. Esto se habla hace más de 2 décadas, de acuerdo al anticuerpo asociado, ¿no? El ANCA. El ANCA es un anticuerpo que está dirigido contra el citoplasma, contra el núcleo del citoplasma, contra el citoplasma del neutrófilo, y que tiene un rol patogénico, ¿no? Que produce inflamación a nivel de los vasos. Y por la patología, ¿no? O sea, por lo que uno ve al microscopio, si tiene granulomas o si tiene depósito de complejos inmunes o no los tiene. ¿Ya? Entonces acá atención acá, ¿no? Porque de acuerdo a esto es que sale la clasificación. Y hay que, como les mencioné, ¿no? La vasculitis viene por inflamación del vaso. De acuerdo a qué vaso se afecte va a haber el cuadro clínico, ¿no? Ya han hecho cardiología ayer, más o menos saben qué es un trombo, qué pasa en el corazón, ¿no? Es lo mismo acá, ¿no? Ocurre una inflamación a nivel del vaso que obstruye la circulación y eso produce un cuadro clínico a nivel arterial, ¿no? Puede ser de pequeño, mediano, grande calibre el vaso, ¿no? Por ejemplo, primaria son las que no hay una causa clara de que lo origine, ¿no? Varios nombres propios,
arteritis de células gigantes, arteritis de la temporal, arteritis de Takayasu, poliarteritis nodosa, enfermedad de Kawasaki, Churg-Strauss, granulomatosis de Wegener, poliangitis microscópica, púrpura de Jenows-Nolen, vasculitis leucocitoclástica, un sinfín de números, ¿no? Como para marearse, pero continuando ya les voy a decir qué cosas es lo que deben acordarse. Secundario, que hay una causa que se asocia, ¿no? Por ejemplo, infecciones, enfermedades de tejido conectivo, por ejemplo, lupus, artritis reumatoide, drogas, algunos cánceres y post-trasplante orgánico, ¿no? Este es un cuadro simpático porque según el tamaño de arteria que se afecta, se puede clasificar la vasculitis, ¿no? Por ejemplo, si se afecta un vaso grande como la aorta, son vasculitis de vasos grandes, ¿no? Si se afecta arterias o arteriolas, son vasculitis de vasos medianos. Y si se afectan vasos pequeños, por ejemplo las capilares o las vénulas, o más allá de la unión arteriovenosa, el Gauss-Pasteur, vasculitis cutánea, la vasculitis ANCA, que también es otro tipo de vasculitis, ¿no? Entonces hasta acá la clasificación puede ser si es primario o secundario, depende qué tamaño de vaso es, o si también se asocia o no a la vasculitis ANCA, ¿no? O sea, si tiene el anticuerpo presente en sangre. Así es otra forma de clasificar si se asocia a ANCA, por ejemplo, ¿no? La poliarteritis nodosa, la poliangitis microscópica, el Wegener y el Churg-Strauss. Esto es importante porque esto viene preguntas en el examen, del Wegener y del Churg-Strauss. Es muy frecuente, con cierta frecuencia vienen exámenes, preguntas en el examen. Si tiene presencia de granulomas, por ejemplo las células gigantes, el Wegener por excelencia tiene granulomas, el Churg-Strauss también, la angitis primaria, el síndrome de Cogan, que son vasculitis extremadamente raras, ¿no? De esto, lo más frecuente de ver estas vasculitis, lo más frecuente que uno ve es el Churg-Strauss, el Wegener y la poliangitis microscópica, ¿no? Otras vasculitis son menos frecuentes o afectan a determinado grupo etario, por ejemplo a los niños la púrpura de Jenows-Nolen. Otro tipo de clasificación si se asocia a complejos inmunes, ¿no? Para seguir mareándonos. Pero básicamente ya tenemos la idea de que se puede ser primario o secundario, puede ser según el tipo de vaso y puede ser si se asocia o no al ANCA, ¿no? El ANCA tiene un rol patogénico en esta enfermedad, por eso es que el ANCA, o sea, de per se el ANCA produce daño a nivel de la pared vascular. Bueno, hay las otras clasificaciones. Esto es del Colegio Americano de Reumatología, pero básicamente estos señores reconocían algunos grupos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de vasculitis, ¿no? En cada vasculitis le daban criterios de clasificación. O sea, no se llaman criterios de diagnóstico, ¿no? Como nosotros a veces hemos escuchado decir, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico de la artritis? ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico de lupus? Lo que pasa es que el paciente viene con determinados síntomas, ¿no? Por ejemplo, viene con fiebre, compromiso renal, proteinuria, tos, hemoptisis, o en artritis, por ejemplo, ¿no? Viene con artritis en las manos, viene con nódulos reumatoides. Entonces, uno según el cuadro clínico que tiene el paciente, lo clasifica al paciente, ¿no? Le da un nombre a su enfermedad. El paciente tiene estos criterios, entonces clasifica como artritis, clasifica como lupus. A veces no clasifica como nada, porque tiene de cada cosa algo. Pero el tratamiento es casi igual, ¿no? A todos les dan prednisona, les dan inmunosupresores, ¿no? Y ahí en el camino ya tú te vas dando cuenta qué enfermedad es la que mejor se parece, ¿no? Pero el tratamiento es casi similar, ¿no? A veces lo que interesa más es tratar los órganos que diagnosticar la enfermedad. Por ejemplo, la púrpura de Jenows-Nolen, los criterios de clasificación del ACR, que es Colegio Americano de Reumatología, es que tenga edad de menos de 20 años, púrpura palpable, dolor abdominal y biopsia que tenga granulocitos en los vasos, ¿no? El Wegener, según el ACR, tendría que tener inflamación nasal oral, radiografía con infiltrados, hematurios cilindros hemáticos y inflamación granulomatosa en la biopsia, ¿no? El Churg-Strauss es una enfermedad bien sui generis, ¿no? Tiene algunas características que lo hacen distinto al resto, ¿no? Que tiene asma, eosinofilia, neuropatía, infiltrados pulmonares, ¿no? Afección de senos paranasales y una biopsia con eosinófilos extravasculares. Esta enfermedad es muy sui generis, como repito, porque básicamente afecta el sistema respiratorio alto y bajo, puede tener asma, infiltrados, ¿no? Senos paranasales y además presenta eosinofilia y compromiso neurológico, ¿no? Casi no tiene compromiso renal. Estas dos enfermedades son muy frecuentes, ven en los exámenes, como vuelvo a repetir. El Wegener
Presenta compromiso pulmonar, pero lo que presenta y molesta más es el compromiso renal, que no es muy frecuente en el Chuvre-Strauss, ¿no? Cuando uno ve Chuvre-Strauss, entonces a la mente viene asma, eosinofilia, compromiso pulmonar y compromiso neurológico, ¿no? Cuando ve Wegener, uno ya piensa, ¿no?, en compromiso pulmonar y compromiso renal sobre todo, ¿no? En ambos hay granulomas, pero más en el Wegener. Otro tipo de vasculitis es la por hipersensibilidad, más de 16 años, púrpura palpable, esa púrpura que vemos, que hemos visto en las emergencias, ¿no? Esos pacientes que vienen con rash, con cabecitas de alfiler que se palpan, que uno dice es una vasculitis, ¿no? Pues sí, es una vasculitis, pero que está pues solo en la piel, ¿no? No está más adentro, no tiene compromiso sistémico más definido. Tiene rash maculopapular, biopsia positiva, ¿no? Esto es muy común ver en las emergencias, ¿no? Pacientes que hacen rash o hacen púrpura palpable, ¿no? Que son vasculitis, sí, pero que son vasculitis localizadas a la piel, ¿no? Por ejemplo, una vasculitis que afecta un vaso grande, ¿no? Por ejemplo, la aorta, no va a tener traducción en la piel, ¿no? En cambio, una vasculitis que afecta un vaso pequeño que está en la dermis, esa sí se va a ver, y eso es lo que se ve acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, no todas las vasculitis se ven en la piel, pero la más frecuente que se ve es esta, ¿no? La hipersensibilidad. La poliarteritis nodosa es una enfermedad rara que presenta criterios de clasificación. Esta es la vasculitis, o sea, donde más se ha hablado en la historia de vasculitis, ¿no? Tiene muchos criterios para clasificar: PDPS, lívido, dolor testicular, mialgias, compromiso neurológico, trastornos de la presión, asociación a antígeno de superficie, biopsia con granulocitos, ¿no? No es muy común ver esta enfermedad. La arteritis de la temporal es una arteritis de células gigantes. Sí es común ver esto en pacientes mayores con cefalea, BCG elevado y con cambios en disminución a nivel de la arteria temporal, ¿no? La arteritis de Takayasu también es relativamente frecuente, es más en mujeres menores de 40 años y es la enfermedad sin pulso, dicen la arteritis de Takayasu. Es algo frecuente, ¿no? Es menos frecuente, digamos, que el Wegener o que el Chuvre-Strauss, pero también se ven casos. Este es otro intento de clasificación, ¿no? Básicamente todos hablan de lo mismo, ¿no? O sea, hay gente que trataba de clasificar de así y así, ¿no? Pero el cuadro clínico era casi similar. Esto era, por ejemplo, vasculitis de pequeño vaso, que es la clasificación de Chapel-Hill, que es el nombre propio, ¿no?, de la vasculitis, según el tamaño de los vasos. Como vimos acá un dibujito, había de vasos grandes, la aorta, por ejemplo, es un vaso grande, ¿no? Vasos medianos y vasos pequeños. Entonces acá estos señores ya les ponían según el vaso, ¿no? El Wegener es de vaso pequeño. Infección granulomatosa en el tracto respiratorio y vasculitis necrosante en vasos de tamaño mediano y pequeño. Con glomerulonefritis frecuente, ya dijimos, ¿no? El Chuvre-Strauss que dijimos que es una inflamación eosinofílica en el tracto respiratorio y vasculitis necrosante en tamaño pequeño y mediano, asociado con asma y eosinofilia. La poliangitis microscópica, bueno, ya desde acá para adelante yo voy a llamar a esto pan con M, ¿ya? Y voy a llamar, hay otra que es pan con N, que es esta, ¿ya? Entonces, para no estar hablando mucho. Poliangitis microscópica pan con M. Estos están en el mismo grupito, ¿ah? Es un compadre del Wegener, la poliangitis, la pan con M. Ojo. Presencia de depósito inmune escaso, afecta a pequeños vasos, existe vasculitis necrosante de arterias de pequeño y tamaño mediano. Esto sí se ve con cierta frecuencia. La pulpa de Jenows-Nolen, vasculitis con depósito de IgA que afecta a pequeños vasos. Pueden ser capilares, vénulas o arteriolas. Típicamente afecta a la piel, intestino y glomérulo renal. Se asocia con artralgias o artritis. Esto, según lo han visto, lo van a ver en pediatría. Es muy frecuente ver en niños la pulpa de Jenows-Nolen. La vasculitis crioglobulinémica esencial, que se asocia a depósito de anticuerpos frente a determinadas temperaturas, ¿no? Las crioglobulinas. Se daña la piel y el glomérulo. La angeitis cutánea leucocitoclástica, que es una vasculitis cutánea pura, ¿no?, sin afección, o vasculitis leucocitoclástica, que no hay afección sistémica ni glomerulonefritis. O sea, esta enfermedad va desde un rash maculopapular hasta compromiso renal, neurológico, pulmonar, que puede ser fatal, ¿no? El Wegener, por ejemplo, los pacientes debutan y hacen compromiso renal, ¿no? Hacen falla renal y acaban en diálisis los pacientes, ¿no? El Chuvre-Strauss hacen compromiso pulmonar
La polingitis microscópica hace más compromiso neurológico. Bueno, la púrpura de Nolen es más frecuente en niños, la vasculitis cloglobulínica no es muy frecuente y la vasculitis leucocitoclástica sí es frecuente, ¿no? Eso es respecto a vasos pequeños. A vasos medianos, la PAN con N, la poliarteritis nodosa, ¿no? Inflamación necrosante de arterias de pequeño o de mediano pequeño tamaño sin glomerulonefritis ni vasculitis en arteriolas. El Kawasaki disease o enfermedad de Kawasaki es de vasos medianos, ojo, no es de vasos grandes, es de vasos medianos. Arterias de tamaño grande, mediano y pequeño, asociado a síndrome ganglionar mucocutáneo. Las arterias coronarias se afectan a menudo, las aorta y las venas pueden afectarse. Es muy común en niños el Kawasaki. El tratamiento es con inmunoglobulina. Van a ver en la radio, van a escuchar en la radio por ahí que hacen campañas a veces para pacientes que hacen Kawasaki. La vasculitis de grandes vasos, la arteritis de células gigantes, que presenta compromiso de aorta y ramas principales extracraneales de la aorta, ¿no? Más en pacientes mayores. Se asocia a polimialgia reumática. El Takayasu es una enfermedad granulomatosa de la aorta y sus ramas principales que ocurre en pacientes mayores de 50 años. Este cuadro es de pacientes que no presentan presión, que hay diferencial de presión entre brazos, entre miembros inferiores. Y el grupo de vasculitis asociadas a anticuerpos a los ANCAs es este grupo de Wegener, Chubbe-Strauss y polingitis microscópica. Bueno, asociada a ANCA, el Wegener. Ya estoy repitiendo hasta el cansancio, ¿no? Que afecta, que necrotiza, el Chubbe-Strauss, que hay asma, eosinofilia y inflamación granulomatosa necrotizante. Polingitis necrotizante significa que a nivel distal hace necrosis, ¿no? Y eso es lo que produce el cuadro clínico. Es como un infarto, ¿no? Pero que en este caso produce muerte total a nivel distal de la arteria que se afecta. La polingitis microscópica, vasculitis pausinmune en ausencia de asma y eosinofilia, sin evidencia de inflamación granulomatosa. El ANCA por sí, o sea, este grupo de 3 enfermedades se asocian a ANCA. El ANCA actúa contra partes del citoplasma del neutrófilo, ¿no? Activa neutrófilos, los cuales se adhieren a la célula endotelial y liberan mediadores y producen daño celular a nivel del endotelio. O sea, el ANCA tiene un rol patogénico per se, ¿no? El ANCA, de estos ANCA, o sea, ahora ya vimos que la clasificación puede ser primaria o secundaria según el tamaño del vaso y también según si está asociada a ANCA, ¿no? Si está asociada a ANCA cae en uno de estos grupos. Eso es importante porque el ANCA cuando sale positivo y dependiendo qué tipo de ANCA es, uno clasifica la enfermedad determinado dentro de uno de estos 3 grupos. Entonces, el ANCA, o sea, la vasculitis asociada a ANCA es una enfermedad sistémica, ¿no? Da compromiso renal, pulmonar, cardíaco, neurológico, ¿no? Neurológico, mononeuritis múltiple. A ver si estamos... ¿Cuál da más compromiso neurológico, el Chubbe-Strauss o el Wegener? A ver, por acá me voy a venir. No se acuerdan. A ver, aquí está. A ver, acá que dice. Acá dice algo de neurológico. No. Acá sí dice por acá. Ahí está neuropatía, ¿no? Entonces el Chubbe-Strauss. ¿Quién da eosinofilia? ¿El Chubbe-Strauss o el Wegener? Chubbe-Strauss. ¿Quién da compromiso renal mayormente? ¿El Wegener o el Chubbe-Strauss? Pero acá, cilindros hemáticos, ¿no? Entonces ya la idea está de que el Chubbe-Strauss da compromiso. Eosinofilia, asma, vasculitis ya está en la mente, Chubbe-Strauss, ¿no? Compromiso renal, ya está en la... ANCA positivo, ya el Wegener está en la cabeza. El Wegener está en la sinusitis, bueno. Un compromiso puede dar un compromiso sistémico, ¿no? Y bueno, esto es importante saber, porque hay dos tipos de ANCA, perdón. El ANCA P y el ANCA C. Y eso es lo más común, lo que hemos hecho en el pregrado todos, ¿no? El ANCA C y el ANCA P. Lo que pasa es que el ANCA C se asocia más a un tipo determinada de enfermedad. El ANCA C se asocia más al Wegener y el ANCA P se asocia más al PAN, a la PAN, ¿no? A la polingitis microscópica. A la PAN con M, ¿no? ¿Ya? Sí, entonces PAN va con ANCA-P, ¿ya? Y el ANCA-P, este apellido MPO es cuando se hace con ELISA, ¿no? ¿Cómo sale? La mieloperoxidasa se llama, o proteinasa 3, ¿no? PR3.
Pero yo quiero que se acuerden que el PAN se asocia con ANCA-P, ¿ya? O sea, la P se asocia con P, ¿sí? Y con el MPO también, que es un anticuerpo por ELISA. Pero basta con que se acuerden que el P va con P, ¿ya? El Wegener va con C, ¿está bien? ¿El G se parece más al P o al C? Así, al C, ¿no? La letrita G más parece C que P. Entonces el Wegener, la granulomatosis de Wegener se asocia a ANCA-C, ¿sí? ¿Ya? Para que se acuerden en el examen. Bueno, la terapia en general de las vasculitis sistémicas van por un cuadro de inducción, que son darle 6 semanas de inmunosupresores, ¿no? Corticoides, prednisona, ciclofosfamida, limpiarle los linfocitos, plasmaferitis, inmunoglobulinas o anticuerpos monoclonales. Luego de esto el paciente pasa a una etapa de mantenimiento, o sea, que por toda la vida va a tener que tomar esteroides e inmunosupresores. Lo que uno empieza es dar prednisona a dosis totales, ¿no? A 1 miligramo por kilo. Luego de eso va viendo cómo va el paciente, ¿no? Y lo pasa a una pastilla que reemplace a la prednisona, que no dé todo el efecto colateral que da la prednisona, ¿no? Osteoporosis, diabetes, catarata, necrosis avascular, o sea, miles de efectos colaterales que tienen los corticoides, lo pasa a un inmunosupresor, a satioprina, metotrexate, ¿no? Cotrimoxazol se usa, por ejemplo, en el Wegener, se usa como mantenimiento. Pero, como recordarse que hay una fase de inducción donde al paciente se le depleta los linfocitos y una fase de mantenimiento, ¿no? Donde la prednisona se cambia por otro medicamento. Ya este es un resumen de las vasculitis. Pero bueno, ya la idea más o menos ya han fijado ciertas ideas, que la vasculitis afecta al vaso, se asocia, puede ser primaria o secundaria, puede ser asociada al ANCA o no. Si es asociada al ANCA, ¿qué tipos hay? Ahí te ves, ¿no? ¿Cuáles son? Sin miedo, ahí ten la copia, lean nomás. Ahorita se pueden equivocar, en el examen ya no. ¿Ah? Wegener, la PAN con M o N. M, ¿no? M de mamá. Y la Chuvestaus, ¿no? Ya, y también se puede clasificar según el vaso, ¿no? Hemos visto un tipo de vaso afectado, ¿ya? Sin miedo nomás, no tengan miedo, si se equivocan, normal. El Wegener, vasculitis necrotizantes, el Wegener, ya más cosas para marearse, ¿no? Uno dice, pucha, tantos nombres voy a tener que aprender. No es necesario que aprendas tanto, lo que tienes que aprender es que es que hay una vasculitis que se asocia al ANCA, que son tales y qué cuadro clínico dan esas vasculitis, ¿no? Hallazgos en el Wegener, por ejemplo, en las vasculitis, ¿no? Esto ya, o sea, son cosas que uno ya ni yo me las sé. Síndromes renopulmonares, ¿no? Son cuadros que dan compromiso pulmonar y renal, ¿no? A la cabeza, el Chuvestau, el Wegener. Todas las enfermedades difusas del tejido conectivo, algunas pueden dar. ¿Qué cosa tiene la PAN? Ahí está, la PAN con N. La PAN con N es, ¿qué cosa? ¿Se acuerda? Polyarteritis nodosa microscópica. Nodosa, ¿no? Ya, ¿qué cosa da la patología? Verá un cuadro clínico polimorfo, puede dar mononeuritis múltiple, la enfermedad del Chuvestau puede dar ya por enésima vez, ¿no? Asma, compromiso pulmonar, compromiso neurológico, compromiso renal menos frecuente, ¿no? Eosinofilia. Y el Wegener, que puede dar compromiso pulmonar, sinusitis crónica, respiratorio inferior y compromiso renal, ¿no? Eso es lo que salta aquí en el Wegener. Y que el Wegener, ¿con qué ANCA se asociaba? ¿ANCA C o P? C, ¿no? Y el Chuvestaus, P. Y la poliangitis microscópica, P también, ¿no? Ya, el tratamiento era igual, ¿no? Corticoides y ciclofosfamida, igual. ¿Y por qué morían más los pacientes, no? El Chuvestau puede por alteraciones cardíacas, el Wegener por alteraciones renales, ¿no? Y el PAN con N no es muy frecuente, ¿eh? Antes era más frecuente cuando los pacientes no se vacunaban contra la hepatitis B. Que me imagino que ustedes están vacunados, ¿no? Antes de internado, creo piden, ¿no? Que se vacunen contra la hepatitis B, ¿o no? Acá hay una pregunta que es antigua.
Señala respuesta incorrecta respecto al concepto de vasculitis. Es un proceso inflamatorio, es un proceso supurativo, se afecta a la pared vascular, se produce isquemia de los tejidos afectos, se produce necrosis de los tejidos afectos. ¿Cuál es falso? Y acá dan de respuesta la A, creo, pero debería ser la B. Yo pienso que es la B, pero la respuesta la daban la A. Creo que eso está en los libritos esos que tienen, ¿no? En los banquitos. Bueno, acá les dejo una pregunta. 50 años, presenta púrpura palpable en extremidades, luego de tomar alopurinol. Se toma una biopsia cutánea y se retira el fármaco. Señale cuál sea el hallazgo más probable en la biopsia cutánea. A ver cuál creen que es. Bueno, es una vasculitis secundaria, ¿no? A fármacos, por lo que habla. Entonces, ¿cuál creen que hay? Vasculitis necrotizante, no, eosinofílica, no creo, ¿no? No es hecho estos mastocitos, granulomatosa o leucocitoclástica. Leucocitoclástica es la que más se asocia a fármacos. ¿Cuál de las siguientes vasculitis no se considera de gran vaso? A ver, esto sí está en sus copias. La arteritis, la arteria temporal, yo me acuerdo que sí era. El Takayasu también, porque afectaba la aorta, ¿no? La asociada policondritis recidivante o la asociada al síndrome de Cogan también era. El Kawasaki dijimos que no, ¿no? Hay una lista acá, para que no se olvide. Aquí está, ¿ves? En los gasos grandes estaba el células gigantes y el Takayasu, ¿no? Y en los medianos, la PAN con N, el Kawasaki, ¿no? Esa era la respuesta. Esta enfermedad del Behçet. El Behçet es una enfermedad rara. Su nombre propio viene porque la persona que lo describió es una enfermedad del Medio Oriente, más o menos, ¿no? Que seguía un rumbo de venta de telas en el lejano Oriente, ¿no? Hace muchos años. No es muy frecuente ver Behçet, ¿no? Yo había visto 2 por año. No es muy frecuente ver. Tiene criterios de diagnóstico, presencia de úlceras orales recurrentes asociadas a 2 de los siguientes. O sea, tiene que haber úlceras orales repetitivas, ¿no? Con úlceras genitales, lesiones oculares, uveitis posteriores o anteriores, lesiones cutáneas, por ejemplo, eritema nodoso, foliculitis o fenómeno de patergia. La patergia es que uno instala solución suero fisiológico subcutáneo y el paciente presenta un rash o abón. Esa es la patergia. Es muy común en esta enfermedad. O sea, lo que no debe faltar son las úlceras orales, ¿ya? Esto solo lo estoy trayendo porque a veces preguntan esto en el examen. No es, por ahí hay alguna pregunta en el banco de San Marcos. Entre los siguientes hallazgos, uno no forma parte de los criterios diagnósticos del Behçet. ¿Cuál es? ¿Cuál es? En el Facebook está. A ver, úlceras orales sí dice, ¿no? Úlceras orales, úlceras genitales, lesiones oculares, cutáneas y patergia. Úlceras genitales también están, ¿no? Lesiones oculares sí, que son uveitis. Las uveitis son mayormente autoinmunes, ¿ah? Artritis y prueba de patergia, ¿no? La artritis no es un criterio de diagnóstico. ¿Cuál de los siguientes criterios es imprescindible para el diagnóstico clínico de Behçet? Bueno, ya. Esta enfermedad presenta úlceras orales de base, ¿no? ¿Cuáles? La C, ¿no? Úlceras orales recurrentes, ya, la C.